Hola Domingo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Richard? Conversación en la redacción de Libertad Digital, importante. ¿Qué es una capa? Sí, y si me puedo comprar una. Pues que se lo pregunten a Superman o a Batman. ¿Qué es una capa? No, muy injusta esta conversación, porque parece ser que las chicas sí pueden tener capa. De hecho, no solo pueden tener capa, sino que está como medio de moda. Sí, y hay dos tipos de Y yo he capa, las que sacas reclamado por mi aquí las manitas derecho. y las que sacas por Yo aquí he como el reclamado Lego. mi derecho a tener capa, que me apetece mucho, y me han dicho que no, que eso es o de viejos, ¿Que o que dónde ya no vas? está, que dónde voy. Sí, a una procesión. Pues me voy a comprar una. A pesar de tu criterio y del de mi Para mujer, darte una vuelta a la y de manzana lo los caras domingos. que son, porque son carísimas. Un día las estuve mirando y eran carísimas. Que los que están muy bien hechas y a mano. Del próximo invierno no pasa que yo acabe con capa. Creo que es complicado hacer una capa. No, debe ser difícil, muy elegante, muy bonita. ¿En serio? Es una Sí, sí. amenaza, ¿no? Voy a ir con capa y con sombrero, como a la triste. Madre mía, no me lo quiero ni imaginar. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. Antes de nada, os tengo que recordar que el 1 de marzo haremos el podcast en directo desde la Sala Meta, que está en el Paseo de la Castellana número 35, y queremos que vengas a vernos. Para poder acceder, la entrada es libre, pero el aforo es limitado, nos tienes que escribir un correo a economiaparaquedarte@libertaddigital.com. economiaparaquedarte@libertaddigital.com. El próximo viernes 1 de marzo a las 6 de la tarde en la Sala Meta. Bien, hoy hablamos de vocación, algo muy personal, de la vocación vivida como los religiosos, esa llamada, no poder evitarlo, una vocación unida a la renuncia, pero todo con alegría. Jardiel Poncela, que siendo el mejor comediógrafo de todos los tiempos, acabó arruinado, por ejemplo, como muchos otros, y que yo sepa, pues no fue llorando de plató en plató de televisión quejándose del mundo, hablando de la dignidad o de salarios justos. Con la gala de los Goya reciente, más o menos, con el debate añejo sobre la sociedad de la magia, esa que come de la carne laboral de otros, porque los artistas lo valen, es que ellos no son mercado, no los ofendas, son estado de gracia. Bien. Pues con todo esto de fondo os cuento que mi abuela me pagó la carrera de arte dramático, sí. Gente que me quería mucho me apoyó económicamente para que hiciera lo que me hacía más feliz. Me regaló tiempo, margen con su dinero. Y ellos mismos se dedicaban a actividades que ni les realizaban ni nadie les reconocía. Siempre a vosotros, a los que me habéis querido muchísimo, a los que generosamente me habéis apoyado, siempre os estaré muy agradecida. Gracias por permitirme mi egoísmo laboral. El día que me inviten a La Sexta, pues lo contaré. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. ¿Qué tal, Domingo? ¿Qué tal, Richard? Maravillosa canción, Forever Young. Esta me gusta mucho. ¿Cuántas copias habrá vendido? De hecho, esta habría sabido el título de la canción y el nombre del grupo. ¿Sabes cuántos años tiene esta canción? No. 40. 1984. Así viejuna como nosotros. Pues di tú el nombre del grupo. No, lo que pasa es que lo que no sabría es probablemente decirte ninguna otra canción de Alphaville. No se llamaba Alphaville. Sí. Pero probablemente alemanes. No te sabría decir ninguna otra canción, pero esta me gusta mucho. Como vamos a escuchar 4, seguramente que alguna más te suena. Venga. Tengo que decir que, si buscando en internet, he visto que en 2017 estuvieron en las fiestas de Huelva. Muy bien. Claro, es un dato importante. Esta palabra que no nos gusta, de muy random, pues si tiene alguna aplicación, es precisamente esto. Alphaville, desde el año 84 a las fiestas de Huelva en 2017. Por cierto, he estado pensando y creo que en Economía para quedarte sin amigos ya ha sonado tanto tecnopop como indie pop. Tengo que decir a nuestros espectadores de YouTube que YouTube no nos permite meter canciones, pero nuestra versión en todas las plataformas de podcast está la banda sonora de Economía para quedarte sin amigos. Eso es, sí. Hay que renunciar a las canciones para estar aquí, dando la cara. Eso es, pueden combinar las dos cosas, vernos en YouTube y también a lo mejor dicen, están hablando de Alphaville, a mí me gustaba, y escuchan las canciones que hemos ido metiendo en el Bien, podcast. Forever Young, que es una canción que además se escribió en la Guerra Fría y que habla de si caerá o no la bomba. ¿Tú te acuerdas de eso? De Sí, Reagan, que se levantaba por la mañana, miraba un botón y decía, ¿hoy o no? Yo me acuerdo bastante como entre Yo los... muy poco, me lo han contado. Pues no, yo entre los 7 y 8 años, yo nací en el 76, una vez que ya coges un poco de sentido, ¿no? De conciencia,
pues entre ese año 84-85 y cuando cayó el muro en el año 89, recuerdo perfectamente aquella idea de que había la mitad de Europa en la que no podías entrar, que eran como enemigos, que lo de los espías, eso lo tengo bastante fijo en mi memoria, y lo que eso implicaba, a los jóvenes es muy difícil explicarles eso, pero sí que, aunque cayó el muro cuando yo tenía pocos años, tenía 13 años, pero sí que me acuerdo de aquella sensación como de los dos bloques, lo tengo bastante, yo creo que también eso lo vamos a llevar toda nuestra vida, aunque parezca que es algo que ha quedado hace mucho. Bien, yo sabes que soy una veleta, tengo pocas cosas claras en la vida, pero ante la pregunta ¿quieres vivir para siempre? ¿Quieres ser siempre joven? Diría sí, sin duda. Pues yo no lo sé, pero... Bueno, tú no, con sombrero y capa. Con sombrero tú y ya capa, has renunciado. No lo sé. Hoy a lo mejor nos enfadamos con algunos jóvenes. De hecho, hoy, esa pregunta con la que iniciamos siempre el programa, ¿con quién nos vamos a enfadar? ¿De qué amigos vamos a dejar de ser amigos hoy? Pues yo diría que a algunos jóvenes no sé si les van a gustar algunos de los planteamientos que vamos a hacer. Porque, empezando por cuando las cosas te afectan, quizá no te gustan. Claro, es verdad que poner un espejo así. La bofetada de la realidad muchas veces nos molesta, incluso Claro. aunque sepamos que es real. Por ejemplo, como le pasa a esta chica. Esto que vais a escuchar ocurrió en un programa de La Sexta, creo que es el de la noche, que ahora no sé cómo se llama. Creo que es La Sexta Explica, y yo es el audio o el vídeo que más se ha compartido en mis redes del año. Me lo he encontrado en Twitter, me lo han pasado por WhatsApp, así que dijimos, hay que dedicarle un programa a este tema. Vamos a escucharlo. Y soy una persona universitaria con un máster, estoy estudiando mi segundo máster, tengo 26 años, periodismo. Periodismo. Has elegido una carrera que no tenías que haberla elegido. Te has equivocado. Eso es un dirigismo. Y debería tener el periodismo, estoy haciendo yo un poco de abogado de Ainhoa, debería tener las mismas garantías de encontrar un trabajo digno y las mismas condiciones dignas que otras profesiones. Aparte, ¿qué estamos hablando? ¿De que hay un rango de profesiones o vale más una que otra? Pues entonces, ¿cómo pretendemos que los jóvenes... Hay una demanda de trabajo para periodistas y hay una demanda de trabajo para ingenieros. Si fueras ingeniera sería una mala ingeniera. Sería una mala ingeniera. Se van al extranjero porque les pagan mejor. Pero a lo que... volver a estudiar. Hazte ingeniera, ¿verdad? Sí, ahora. Con el dinero que tengo ahorrado me hago ingeniera. Claro, me pago otra carrera mejor. A lo que voy. Acaba de... Hazte ingeniera. En fin, Sí. eso es dirigismo. Le acusaban al Sí. economista. Había tres voces principales y luego por detrás mucha gente, mucho ruido. Las tres voces principales son, para quien no haya visto el vídeo, aunque yo creo que ya se lo puede ir imaginando, una chica estudiante de periodismo o que acaba de terminar la carrera y que estaba buscando su primer trabajo. Creo que también decía que había hecho un máster. Probablemente ya ha terminado la carrera y ahora lo que está es terminando Ainhoa los Pérez, másters. 26 años. El que le dice que sea ingeniera es Javier Díez Jiménez, un economista a mí me gusta mucho. Yo le conocí hace un par de meses en Tu Dinero Nunca Duerme, ya le venía siguiendo desde hace muchos años. De hecho, habíamos colaborado casi sin saberlo y me gusta mucho Javier Díez Jiménez. Es verdad que a veces es un poco brusco. También en Tu Dinero lanzó algunos mensajes muy de este programa, muy de quedarse sin amigos. A mí me gusta la forma en la que tiene de explicar las cosas y de plantearlas, porque es verdad que simplemente, bueno, la bofetada de realidad de la que hablábamos antes va un poco por ahí. Y luego interviene también el presentador de La Sexta que dice, bueno, yo estoy haciendo aquí abogado un poco de Ainhoa, pero... Y mete claro, un concepto que es la dignidad. La dignidad, el sueldo, las carreras. Pues sobre eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de las profesiones pues mejor y peor pagadas, las profesiones que tienen más salidas laborales, mejor y peor empleabilidad, y las conclusiones, por eso decíamos que quizás no le gusten a muchos de los jóvenes. Vamos a decir que, en primer lugar, sí, elegimos mal las carreras. Esto nos pasa a todos. Quizás también a nosotros, Richard, que nosotros aquí de periodistas, algún comentario haremos luego sobre periodismo e ingeniería. Yo pero la he sin elegido entrar... muy bien, pero asumo la responsabilidad. Yo también la asumo. Jardiel Poncela eligió su carrera de dramaturgo, gracias a Dios, y se llevó unas bofetadas muchas veces y se arruinó. Pero Pues, supongo que no iría a La Sexta a decir que qué pasa con de lo mío. pues un poco sí, pero digamos que en esa idea de
las carreras, ¿por qué luego nos quedamos en el paro, tenemos sueldos tan bajos? En general en España hay muchas personas, y luego vamos a ver detalles por carreras, y nos vamos a salir de la anécdota de periodismo, ingeniería, Porque hay eso más, se ha estudiado, ¿no? en las que no tomamos o no damos, no cogemos como opción aquella que tiene más alternativas en el mercado laboral. Luego, en segundo lugar, ¿en España se paga muy mal? Sí. Y mucho peor que en otros países por trabajos similares. ¿Y por qué? Lo explicaremos en la última parte del programa, porque la productividad general de la economía y de las empresas españolas es muy baja. Ya lo hemos dicho tantas veces esto, pero hoy vamos incluso con ejemplos concretos sobre profesiones que en principio deberían ser iguales en España que otros países, y resulta que en España se paga mucho menos que en esos otros países. Vamos a explicar a esta idea de la dignidad, de, ay, yo es que no tengo derecho, también decía algo así la periodista, los factores que determinan que una profesión tenga mejores o peores salarios. No tiene nada que ver con la dignidad, tiene que ver, sorpresa, ¿con el mercado? Oferta y demanda, como decía Javier Díaz Jiménez, con el mercado, con lo que los consumidores desean, pero cuidado, no con las empresas, porque una idea muy equivocada es que esto es culpa de las empresas de periodismo, como si las empresas de ingeniería fueran mejores personas. O sea, Florentino Pérez, claro, o sea, lo que nos dicen aquí es más o menos Florentino Pérez, buena persona que paga muy bien a sus ingenieros, y sin embargo los dueños de las empresas de comunicación, no sé si iba a decir Basile, pero Basile ya no está. No, se ha jubilado. Bueno, el Basile que le toque, mala persona. Es como, no, yo creo que más o menos los podemos situar a igualdad, en bondad y maldad, a Florentino con Basile. La realidad de por qué unos pagan mejores sueldos y otros peores sueldos no tiene nada que ver con las empresas, con la maldad de los jefes o con la falta de dignidad de los periodistas y la gran dignidad que tienen los ingenieros. Ese tipo de planteamientos están completamente equivocados. Y en este sentido vamos a decir que todos los factores, en esto hay pequeño mensaje a nuestros compañeros periodistas, y yo lo digo con pena, a mí también me gustaría cobrar mucho más. Yo no he trabajado siempre de periodista y yo sé la comparación del sector en el que antes trabajaba, sector nuevas tecnologías, una gran multinacional, frente al periodismo, es brutal. Yo, es una de las primeras sorpresas que me llevé cuando empecé a trabajar de periodista, fue la gran diferencia que había a niveles similares de formación entre los sueldos que pagaban en el sector previo, que eran infinitamente más altos que los que se pagan en periodismo. Y no hago referencia, además, por supuesto, a una empresa en concreta, sino en general. Yo he trabajado en varias empresas de periodismo, he trabajado pues en proyectos sueltos, ahora como autónomo pues te contratan de diferentes sitios. Y me llevé una enorme sorpresa. Entonces, comentaremos cuáles son los motivos por los cuales hay determinadas salidas profesionales, determinados sectores en los que se paga mucho, y otros sectores con una formación, pues licenciaturas universitarias, doctorados, másters, como comentaba esta chica, se paga mucho menos. Bueno, yo puedo ser artista, porque la izquierda me subvenciona. Sí, me da igual lo que haga el mercado. Digamos que estas son las grandes conclusiones. En España se paga mal. Hay sectores Yo puedo ser artista. que tienen una empleabilidad mucho más baja, normalmente los asociados a letras, así un gran titular, humanidades, pagan peor que los asociados a ciencias. Luego puede haber, y lo comentaremos, excepciones. Tiene razón Javier de Jiménez, esta sería la tercera conclusión, pero fíjate, hay una cuarta conclusión en la que a lo mejor no nos enfadamos tanto con los jóvenes y nos enfadamos con sus padres, que nos están escuchando y están diciendo, ¿ves lo que te digo? Escucha esto, se escucha, es que no tenías que haber escogido esa carrera. O incluso si todavía no has escogido carrera, a ese chico de 16, 17 años le están diciendo, ¿ves? Mira lo que dicen en este podcast, no cojas lo que tú quieras. Pues bien, después de todo esto, después de estas conclusiones, ahí estamos de acuerdo. Mi consejo viejuno es: tirad por la vocación, chicos jóvenes. Yo creo que es mucho más interesante, y luego explicaremos también por qué. Yo creo que esa idea de escojo una carrera, escojo una profesión en función de las salidas laborales, a mí me parece casi siempre es un error. Puede haber excepciones. Y fíjate, ahora ya me salgo un poco de mi papel de periodista, ahora esto es casi una cuestión personal, ¿no? Pero hay excepciones. Pues sí, a mí me llega un chico de 15 años y me dice, es que yo quiero ser futbolista en primera división, y le veo jugar y digo, pues no. Por muchas ganas que tengas, está claro que hay un déficit de talento, y eso te puede pasar en alguna otra profesión. Yo que sé, a lo mejor quieres ser ingeniero y se te dan fatal las matemáticas. Hombre, no digo que no sea posible, puedes estudiar mucho, pero probablemente
Ya, lo que vamos pasa a buscar que algo que encaje un poco más. en estos relatos de estos años también se ha desgastado ya la palabra esfuerzo. Sí. Tú esfuérzate, que el esfuerzo es lo importante. Da igual lo que te esfuerces. No, eso yo tampoco creo que sea cierto. Yo Es creo que que puede que nunca acabes de periodista. por eso Que digo, nunca firmes la portada del país o del mundo por mucho esfuerzo que hagas. Porque hay otras variables en claro, la vida pero que no es también son importantes. Sí, pero yo no, o sea, no es que hay dos visiones normalmente que se plantean en términos de blanco y negro. De esfuérzate y esforzándote podrás llegar a lo que quieras. Bien. Yo creo que eso es mentira. Eso es, ahí va Hay yo. un factor suerte y factor elementos que no controlas que influyen muchísimo en tu vida, pero luego está la otra variable de da igual lo que hagas porque tu destino está echado. Casi Sí, como, o te mereces todo porque tú lo vales. Sí, no, y ese punto de da igual lo que hagas, un poco como los griegos hablaban del destino de si tengo que morir mañana frente a Troya, eso será lo que me ocurra porque los dioses así lo han determinado. No, eso no es verdad. Tu esfuerzo, por supuesto, que tiene impacto en tu vida, pero no es todo. Tú no puedes controlar todas las variables y muchas veces haces todo bien, te esfuerzas mucho y las cosas salen mal. De todo eso vamos a hablar hoy y de cómo poner las cartas a tu favor. Pero mi mensaje es: diga lo que diga a lo largo del podcast de hoy sobre sueldos, empleabilidad, tasas de paro. A un chico de 16 años, mi consejo es: disfruta de tu busca vocación. una vocación y luego ya veremos en el futuro lo que pasa. Bien, y solo por comentar de La Sexta, a mí me encanta el público. Sí. Se enternece. Sí. Cuando el economista le dice a la chica, pero a ver, vete a estudiar ingeniería. Vete a estudiar ingeniería. Y todos, no, ala, ¿cómo te pasas? Esta la conocías también, esta canción. Sí. Big in Japan. Pero no sabía que era suya. Pues sí. Solo la conocía. ¿Y sabes lo que significa Big in Japan? No. Son grupos que tienen mucho éxito en Japón, en el mercado japonés. Anda. En cambio, en el europeo no. Como los flamencos. Eso es. Bueno, el flamenco está aquí. Yo creo que tienen más éxito ahí que aquí. Pero La Casa Azul también triunfa en también. Japón. Bien, ¿cuáles son las mejores carreras? Cuando decimos mejores carreras, queremos decir con mayores salidas. Tú estudias esto y te vas a colocar. Sí, bueno, en general las de ciencias, ahora lo vamos a ver, pero lo primero que hay que decir es que a una queja general que dice: es que en España los jóvenes salen de la universidad y tienen muchas menos opciones que en otros países. Opciones tanto en sueldos algo más bajos como en peores condiciones. Esto es así, pero esto es así en todo el mercado laboral español. Quiero decir, le pasa a los jóvenes, a los licenciados, a las mujeres mayores de 50 años, a los inmigrantes de 40, a los altos, a los bajos y a cualquier colectivo que cojamos en España tiene tasas de todo. Sí. De empleo, sueldos, lo que en la ratio que queramos, peores que el equivalente, el colectivo equivalente en, no sé, Holanda, Alemania, Suecia o Dinamarca. Entonces, en ese sentido, yo no creo que haya tantas diferencias entre los jóvenes españoles y los jóvenes de otros países si comparamos esas diferencias con los que tiene pues un trabajador de 45 años. Algo más sí, porque probablemente si hay algo que hace mal, especialmente mal, el mercado laboral español es incorporar a los recién llegados, ¿no? Entonces yo diría que hay un poquito más todavía de diferencia joven español, joven holandés, frente a un trabajador de mediana edad español, trabajador de mediana edad holandés. Claro, si eres joven, pero no tanto, pues al final. Si vives en Andorra, pues serás mejor youtuber que pues aquí. Probablemente, pero digamos que en general hay un mercado laboral disfuncional y eso se aplica a todos. En segundo lugar, cuidado con esta idea de es que la universidad ya no te da nada si se gana más haciendo FP. Oye, no. Pues a lo mejor algunas carreras sí. En algunas carreras sí, como yo decía antes, lo de la vocación yo lo amplío, no hablemos solo de universidad, que es de lo que más vamos a hablar hoy, metamos también FP, metamos también otras profesiones, si hay alguien que le dice, no, es que a mí lo que me gusta es, pues eso, una profesión clásica de FP, mi consejo es hazla, así de claro, pero no es cierto que da igual ir a la universidad. Hay un premium, una prima de educación y los salarios de los universitarios son también en España... ¿Una filóloga gana más que alguien de FP que ha estudiado informática? Claro, ahí si vamos al último detalle a lo mejor no, pero la media sí que nos lo dice, cuidado. La gran mayoría de los universitarios y los salarios medios de los universitarios son más altos que los salarios de aquellos que no tienen esa formación. Entonces,
porque muchas veces se plantea así, no, es que ya ir a la universidad no sirve de nada, no, sigue sirviendo y de hecho por eso van muchos jóvenes y por eso sus padres les animan, porque hay esa prima por educación, incluso aunque luego no te dediques a una profesión para la que sería exigible una licenciatura, pero es más probable que te contraten, porque el empleador dice, hombre, si está en la universidad, pues será algo más, a lo mejor constante, es más trabajador, o sabe algo más y a lo mejor en un futuro eso me sirve, aunque para su puesto de trabajo actual realmente no sería necesario, con lo cual... Ese es otro tema, es como... Claro, la sobrecualificación. Eso es. Pero bueno, sí que sirve, ¿no? Y luego vamos a lo que tú dices. Dices, ¿qué carreras tienen mejores salidas? Bien. Sí, es decir, que en los 3 primeros años, después de acabar la carrera, me pueda colocar 3-4 años. Eso es. Pues mira, un estudio que publicaban hace poco el BBVA y IBIE sobre los chicos, sobre cómo se colocan los universitarios españoles, con esta idea, ¿no? Son inserción laboral en 2019 de los graduados en el curso 2013-14, que está bien, te has graduado en 2014, 5 años después, ¿cuántas de esas personas que se han graduado tienen un trabajo? Análisis de la inserción laboral de los universitarios, así llama el estudio, como siempre pondremos el enlace en la página de este podcast. Pues bien, informática, y lo dividen en las carreras y también en los grandes grupos, ¿no? En informática por encima del 96%, lo que tú estabas diciendo. Qué horror para mí, ¿eh? Qué horror que ser informática. A ser informática, a mí tampoco me gusta mucho. Las ingenierías, casi todas por encima del 90% y algunas con tasas pues por encima del 97%. Un horror eso, para mí también. En realidad lo que quiere decir es el 100%, porque dices, cuando hay un 2% es que hay algo excepcional, pues puede ser desde una enfermedad, que uno de estos, o alguien que en un momento determinado ha decidido que no quiere entrar al mercado laboral, pero son porcentajes tan bajos que en realidad dice todo el que se matricula, licencia en estas carreras, consigue trabajo si quiere. Estamos hablando de ingeniería de telecomunicación, electrónica, ingeniería aeronáutica, en tecnologías industriales. Todas estas carreras están en el 95 o por encima, o sea, pleno empleo real. Que vamos, que van a tu casa y te obligan a trabajar prácticamente. Hay algunas ingenierías un poco menos, por ejemplo, minas, ingeniería de sonido e imagen, ingeniería, la que menos es ingeniería topográfica y cartografía, que está un poquito por debajo del 80%. Que cuidado, en otras ramas sería una cifra bastante razonable, pero comparado con esos otros ingenierías que están por encima del 95, pues algo menos. Pero, o sea, que si quieres ser topógrafo, enhorabuena. No, tampoco es una cifra muy baja. Por eso, que tampoco está mal. Comparado Adelante con otras ingenierías, sí. Luego, siguiente campo, salud, servicios sociales, pues medicina, podología, odontología, por encima también todas estas carreras que he dicho, del 95%. Hombre, faltan, desde luego, enfermeros y médicos. La que más, fíjate, curiosidad, y aquí al podología. No te digo. Podología. Sí, a mí siempre me ha parecido una especialidad un poco Tú es fea, que eres un poquito, tengo que ya reconocerlo. sabemos. O sea, haces medicina así, que es como muy vocacional, y de repente dices, quiero ser podólogo. Siempre me ha extrañado. Me encanta. Pero respetos al máximo hacia todos los ¿Tú no ves podólogos vídeos que de nos uñas? escuchen. No. ¿De limpieza de uñas, no? No, Vale. esto no me va. Pero en general todas las carreras de la rama de salud por encima del 85% y varias de ellas, podología, odontología y medicina, por encima del 95%. Y con sociedades cada vez más envejecidas, pues todo esto va a ser más... Va a crecer la demanda, vamos. Y farmacia, enfermería, no tanto, no llegan al 95, pero por encima del 90. Aquí que cada uno, estamos dando muchas cifras, pero que cada uno se quede con la que le interesa de la carrera en la que estaba pensando. Siguiente, recordemos, hemos empezado las que más inserción tienen, informática, luego la rama de las ingenierías, luego salud. Siguiente, lo que se llama agricultura, ganadería, silvicultura, que están en el 88% aproximadamente, pero también es verdad que hay muy pocos estudiantes, muy pocos egresados. No sé si nos vale, pues personas que estudian ingeniería forestal, ingeniería agrícola, tienen también un nivel de inserción laboral bastante razonable, ya digo, cercano al 90%. Luego, rama de la educación, ya bajamos bastante, estamos hablando ya 82%. Y esto alguien dirá, hombre, 80 suena a que no está mal, un porcentaje alto. Pero dices, cuidado, estamos hablando de jóvenes que han terminado la carrera hace 5 años, que en principio quieren entrar al mercado laboral con toda su fuerza y toda la energía de la juventud. ¿Por qué 1 de cada 5 no está trabajando? Eso no debería ser muy normal. Deberíamos estar todos
casi todas las titulaciones por encima de ese 90 y más bien acercándonos al 95, porque se supone que para eso sí da la universidad. Pero si no hay niños. Y todavía con 60 años, que hay algunos que ya han dicho, bueno, pues lo dejo o me dedico a otras cosas, pero en teoría 5 años después de terminar la carrera deberías estar trabajando. Entonces ya en el 80%, que es donde está la rama de la educación, empieza a resultar raro. Pues bien, ahí educación social es la que más tiene, casi 88%, pero por ejemplo educación primaria 83%, educación infantil por debajo del 80%, 79%. Ahí los sueldos penalizan muchísimo, con la responsabilidad que tienen con niños tan pequeños. Exactamente. Siguiente paso, siguiente rama, 84% de media, ya decimos, nos vamos acercando. Vamos acercándonos al teatro. Vamos hacia abajo. Estaría porque, eso es, la rama de educación, lo he dicho, 82%, ¿no? Esta está un pelín más alta, la rama de negocios, administración y derecho, 84%. Que es esa rama un poco que a veces parece el cajón desastre de no sabes qué hacer, hazte derecho, hazte empresariales, hazte economía. Pues sí, el derecho ha sido ahí durante estamos muchos años. Alrededor del 84%, con algunas especialidades como comercio o finanzas por encima del 90%, pero es verdad que hay pocos estudiantes que hagan estas especialidades. Luego acabáis en marketing. Digo algunos, pocos, ¿no? porque normalmente estas especialidades se estudian desde administración y dirección de empresas, y aquí estábamos hablando de títulos especializados en eso. Y, sin embargo, el derecho por debajo del 80%, 78,7%. Ahí ya vemos algunas carreras con mucha demanda, con muchos chicos que las estudian y que luego, pues oye, más de uno de cada 5, ya en el caso del derecho, tienen problemas, porque si 5 años después de terminar la carrera no tienes trabajo, es que ahí hay un grave problema. Volvemos a subir un poco en ciencias y en ciencias sociales, 83% en el caso de ciencias, que son biomedicina, química, geología, con bastante variabilidad, pero en general están en el 83%, ciencias sociales, periodismo, alrededor del 85%, y nos vamos a las últimas, que son artes y humanidades. Fenomenal. Con el 77% de empleabilidad media. Es decir, aquí ya estamos en que 1 de cada 4, 5 años después, no tiene un empleo, que eso es muchísimo. Y con especialidades, no tiene por un empleo ejemplo, de lo suyo. Historia del arte, historia, bellas artes, por debajo incluso del 75%, en el 70% o todavía menos. La carrera, la titulación con menos empleabilidad es conservación y restauración, que tiene solo el 64%. Fíjate, una carrera que a mí me parece preciosa, preciosa, de las que más bonitas me podrían parecer a mí, conservación y restauración, por debajo, y son solo 165 chicos en España, así que tampoco es que digan, no, es que salen muchísimos, por debajo del 64%. Estos son datos de 2019. Claro, esos irán a Patrimonio Nacional a trabajar, y si no, pues abrirán su propia tienda de antigüedades. Me imagino, por ejemplo, clases de antigüedades, ese tipo de cosas. Entonces, resumen, que hemos dado muchas cifras, que yo sé que en la radio a veces es complicado. Ciencias, temas relacionados con la salud y temas relacionados con la informática, que además muchas veces tienen mucha relación, porque dices, ¿dónde meto biotecnología? ¿En ciencias, en salud o en informática, ingeniería? Esas carreras, muy buena inserción laboral también en España. Temas negocios, pues razonable, en un punto intermedio, y en el momento en que ya nos acercamos a temas de humanidades, también educación, a lo realmente necesario, bastante. A los artistas. Pues, no lo sé si lo realmente necesario, pero porque además luego hay una segunda derivada. La inteligencia artificial. No, que son los sueldos. Y también en los sueldos hay profesiones mejor y peor pagadas. Claro, ya me imagino. Cuidado, porque esto también es muy importante. Entonces, si vemos los sueldos en España, no es lo mismo haberse licenciado en medicina que haberse licenciado en, pues no sé, en ingeniería informática. En restauración. Y normalmente tienen bastante relación. Entonces, ahora vamos, es que luego esto lo voy a dejar para el siguiente bloque, lo de los sueldos, pero entonces, primeros mensajes. Venga, voy a dar un primer mensaje optimista. Menos mal. Esto está hecho, en parte, hemos dicho datos de 2019 para licenciados en 2014, estos datos vienen a reflejar una realidad del conjunto del mercado laboral español, pero también de un colectivo muy concreto, que es la generación que peor suerte ha tenido en los últimos 50 años en España.
yo le digo muchas veces a mis compañeros más jóvenes, amigos más jóvenes, los que han nacido en España entre el año 85 y el año 95-2000, incluso un poco antes, año 80-82 y año 95-97, han tenido una mala suerte brutal. Tú naces en el año, pues, por ejemplo, 85, cumples 22 años en el año 2007. Crisis brutal, tú estás acabando la carrera y una crisis que lleva 15 años, porque seguimos en realidad un poco con derivadas de aquella crisis. No hemos salido todavía, no hemos despegado. Cuando damos las cifras de por qué España es cada vez menos rico en términos de renta per cápita que los países del norte. El paro juvenil no baja. Entonces, no baja nunca. Esa generación ha tenido muy mala suerte y en parte los datos que vamos a dar hoy son los datos de esa generación. Entonces, cuando yo decía antes, primer dato optimista es, yo creo que los nuevos universitarios van a tener más suerte que estos. Se van a encontrar con un mercado laboral muchísimo más amigable. No solo porque la economía española ahora está mejor, en general está mejor desde 2015 y 2016, pero digamos eso se va acumulando, esa mejoría, sino porque, es muy importante, se van a encontrar con una competencia muchísimo menor. La generación del baby boom se empieza a jubilar ahora. El baby boom en España empieza en 1958, es decir, esas personas tienen ahora 65 años, se están empezando a jubilar, entonces van a llegar cohortes de universitarios que son menores. Cuando hemos hablado de demografía lo hemos dicho, ahora hay muchos menos chicos jóvenes que hace 25, 50 años, entonces ellos llegan a una universidad en la que hay menos competencia por el lado de la oferta, jóvenes que quieren incorporarse al mercado laboral, y hay demanda de las empresas porque a las empresas se les está jubilando buena parte de su fuerza laboral. Entonces yo soy relativamente optimista con estas generaciones nuevas nacidos, pues eso, a partir del año 2000, que son los que ahora tienen 22, 23, 24 años y están saliendo al mercado. Y sin embargo los datos nos dicen algo peor. Segundo apunte, no tan optimista. Díaz Jiménez tenía razón cuando le decía a la chica, te has equivocado. En parte sí. No solo es que periodismo tenga peores datos de empleo, como otras muchas carreras que lo hemos visto antes, por ejemplo, psicología, otra carrera que escogen muchísimas personas que tiene malos datos de inserción laboral y malos datos acaban ejerciendo de sueldos. psicólogos, Y muchos no acaban. Acaban en un banco. Por eso me ha venido a la cabeza psicología, porque le pasa lo mismo a los periodistas. No solo tienen malos datos, sino que muchos de ellos cuando dicen, no, pero ya tiene empleo, pero está trabajando de periodista, no, está trabajando en otra cosa que no es lo que él pensaba. Esa es la idea que estaba tratando de transmitir Javier Díaz Jiménez, muchos periodistas. No se dan cuenta muchos chicos cuando entran a trabajar periodismo que lo normal es que no acaben trabajando de periodista, que lo normal es que acaben trabajando de otra cosa y además que van a tener más dificultades y peores sueldos que otras titulaciones. Simplemente eso estaba tratando de decir. Y luego, que es verdad también, que hay carreras, no solo esta idea, sino que hay carreras que tienen una gran demanda de estudiantes, por la razón que sea, a los chicos jóvenes les gusta mucho, y luego eso se mantiene en el tiempo, aunque esas carreras sigan manteniendo malas tasas de empleo. Hemos dado aquí periodismo y psicología, son los ejemplos más claros, porque no es algo que digas, me he llevado una sorpresa, cuando yo entré en periodismo o en psicología tenía unas tasas de empleabilidad muy buenas y pagaba unos sueldos muy altos, he acabado la carrera y por lo que sea ha habido un gran cambio en el mercado laboral y ahora no es así. No. Es que sois muchos. Esto viene desde hace 20 años. Desde hace 20 años los expertos, los economistas, un poco los Grinch del mercado laboral dicen, no cojáis esas carreras que luego os va a ir mal, y los chicos siguen cogiéndola porque es más bonita, por tema vocacional, porque les gusta. Entonces, en este sentido... Pero es que no hay trabajo para todos, no hay tantas empresas de ese sector. Exactamente. Entonces, en ese sentido, carreras en las que sus estudiantes dicen que se arrepienten de los estudios que eligieron en su momento. Este es un informe de LinkedIn y una empresa de reclutamiento de jóvenes. Pues bien, LinkedIn y esta empresa, ZipRecruiter creo que se llama, han hecho una encuesta y el 38% de los españoles se arrepiente. El 44% de los solicitantes de empleo con titulación universitaria se arrepienten de la carrera que escogieron. Les gustaría, dicen, si ahora volviera a tener 18 años, cuidado, es casi 1 de cada 2. Esto es un poco condición humana, que siempre dicen, si hubiera hecho eso otro seguro que me iría mejor. Luego, ¿Quién sabe? Pero fíjate, periodismo, 87%. Que se arrepienten. Sí, sociología, 72%.
arte 72, comunicación 64, magisterio 61. Entonces, y las que registran menos arrepentimiento, medicina, enfermería o matemáticas. Entonces, que veamos. Esto ya no es solo las condiciones objetivas de las que hemos hablado, de empleabilidad, de sueldos. Ahora iremos viendo los sueldos, sino chicos que a los 25 años les dices, si volvieras a tener 18, ¿te plantearías, repetirías la elección o cambiarías? Pues bien, en estas carreras, periodismo, sociología, arte, comunicación, pero tú magisterio, conocerás... dicen no, la mayoría, por encima del 50%, en estas otras, medicina, enfermería, matemáticas, intuyo que también en muchas ingenierías dicen sí, estoy contento con la elección. Pues ahora se ha alargado mucho la edad en la que están estudiando los jóvenes. Y entonces han estudiado algo y con 25 dicen, no, es que yo quiero hacer otra cosa. Y siguen estudiando, que esa es otra. Y entonces hago un máster que está relacionado, pero voy cambiando un poco la dirección de mi carrera y ahora estudio otro máster y estudio un curso. Y cuando empiezan a trabajar, porque esa es otra. Sí, a ver, Están redirigiendo todo el rato sus carreras. Este es un mensaje que en general los jóvenes no escuchan demasiado. Yo con 18 años no lo escuché. Y es una idea que tiene un poco que ver también con lo que decíamos antes de estudiar tu vocación. Porque un error es pensar que tú vas a acabar trabajando en aquello que te imaginas con 17, 18 años. Eso no le pasa a casi nadie y yo creo que afortunadamente no le pasa a casi nadie. Tu vida va a dar muchas vueltas, tú vas a poder tomar muchas opciones. Es verdad que en ocasiones son opciones de dar vueltas sin saber muy bien hacia dónde vas, pero en ocasiones es que la vida te lleva hacia sitios que no te imaginabas. Yo, desde luego, mi vida laboral ha dado unas vueltas que con 18 años ni me hubiera imaginado. Que ibas a estar aquí conmigo. Por eso es una de las razones por las que yo les digo a los chicos, escoge tu vocación, pero escoge tu vocación y al mismo tiempo tienes que estar muy abierto a ir modificando esa vocación, al menos puntualmente, para ir adaptándote a lo que te encuentras por el camino. Hablemos de lo que ganamos y de lo que no ganamos. Sí. Por cierto, yo creo que una de las razones por las que esas carreras, hemos dicho antes vocación, yo tenía aquí puesto entretenidas. Sí, es verdad, periodismo es una profesión muy entretenida, que además tú sabes que si te van bien las cosas lo vas a pasar muy bien. Probablemente nosotros en ese sentido somos muy afortunados, como muchos de los que trabajan en libertad digital, los que trabajan en las teles, y eso es lo que tú ves como chico joven. A mí me gustaría acabar ahí. El problema es que pocos relativamente acaban en estos puestos, pero es una profesión que tanto la carrera, que yo creo es bastante medio entretenida, también es facilona, eso hay que decirlo, y eso también puede atraer a muchos jóvenes. Yo no estudié periodismo, por cierto, pero mis compañeros me han dicho que vas tirando a facilona, y luego hay muchos trabajos en esa profesión, en ese sector, que pueden ser muy entretenidos y podríamos ampliar. Entonces, los sueldos, que es algo muy importante porque está muy presente en el discurso público, lo hemos oído en el audio antes, esta chica, es que yo me merezco, o el presentador, la dignidad. La dignidad. Bien, vamos a ver. Oferta y demanda. Tú no quieres trabajar, que pase otro. Un sueldo es un precio. ¿Qué es lo que determina el precio de algo? En primer lugar, los gustos de los consumidores. Esto es fundamental. ¿Hay alguien que quiere o no quiere comprar? Y en segundo lugar, la escasez. Por ejemplo, a todos nos gustan los huevos fritos, lo que pasa es que tener gallinas y que pongan huevos es algo relativamente barato, afortunadamente. Por eso los huevos son baratos, aunque los gustos de los consumidores. Pero si hay algo que los consumidores desean mucho y que es escaso, su precio se dispara. Pues un Ferrari. Hay pocos, a todos a lo mejor nos gustaría tener uno, lo vemos y decimos, hoy me gustaría comprarme uno. No, hay pocos, es caro producirlo, el precio es alto. Sentido contrario, que es más a lo que vamos hoy. Si hay algo que es muy abundante y encima a los consumidores no les gusta tanto, pues su precio baja. Hay mucho, es relativamente barato conseguirlo si estamos pensando en una materia prima, y encima no hay mucha demanda. Pues un poco por ahí va lo que le pasa a muchas de estas carreras. La oferta. Y cuidado, cuando hablamos de mercado laboral, mis alumnos lo saben, mis alumnos de la Universidad Francisco Marroquín, nuestro patrocinador. Eso es, démosle las gracias en este momento. Démosle las gracias. Esto se lo explico mucho en los grados de emprendimiento, de empresariales, las asignaturas que tienen que ver con economía, que además todos los alumnos de la Marroquín sabrán que es uno de los aspectos en los que más incidimos en la Universidad Francisco Marroquín, en Arturo Soria 245. Pues bien, mis alumnos de nuestro patrocinador saben que yo les insisto siempre, en el mercado laboral la oferta son los trabajadores y la demanda son las empresas. Entonces, ¿qué ocurre?
que hay carreras en las que hay mucha oferta, porque hay muchos trabajadores ya empleados en esos sectores y cada año salen decenas de miles de nuevos licenciados. ¿Y qué ocurre? Que además de haber bastante oferta, hay poca demanda. Claro. El periodismo es un ejemplo muy claro. En los años 80, ¿cuántos ejemplares tiraban El País o el ABC? ¿Cuánta gente compraba un periódico cada día? Es que, cuidado, estaban tirando 300, 400.000, 500.000 ejemplares al día. Bueno, pero y los alguien fines de pensará semana ahora, a lo pero mejor ahora los más. digitales... Sí, pero cuidado, ¿cuántos trabajadores? ¿Cuántos redactores? ¿Cuántos periodistas? Entonces, por las razones que sean, nuestros clientes han dejado de pagar por lo que nosotros hacemos, o pagan menos, o buscan alternativas gratuitas. Pues no quieren pagar. O no quieren pagar. Yo creo que hay un poco de todo. Se ha hundido la demanda. Esos clientes que antes pagaban, por ejemplo, el caso de los periódicos es clarísimo. Hay otras alternativas de ocio. Hay una cierta comoditización, que es una palabra así un poco fea, de la información. Antes tú sentías que tu periódico te estaba contando una noticia y que era fundamental como te la contaba, y ahora lees un titular en Google y con eso sientes que es suficiente. Antes, pues pongamos que en España había 5 o 6 periódicos a escala nacional de información general, y luego cada uno de ellos, cada uno de los grandes periódicos regionales, y eso en Francia, en Italia, en Alemania, cada uno de ellos tenía que tener un periodista, un corresponsal, por ejemplo, en la guerra de Ucrania. Ahora hay muchos de nuestros consumidores que sienten que con que haya un corresponsal, uno, y la foto te manda la foto, te manda el titular de Google y ya está, y no necesitas más. Bueno, y es que ese reportero además va con un móvil, ni siquiera va con un equipo técnico de sonido, yo creo que eso puede ser cámara. Creo que puede ser injusto, y que injusto en el sentido de decir, pero es que hacen un trabajo muy bueno los que están allí sobre el terreno, cada uno cuenta sus propias historias, pero lo que ha pasado es una cierta comoditización, por eso decía, de la información. Sentimos que ya no necesitamos a alguien gratis, especial. haces clic y ya está. Hay más canales de información, menos periodistas necesarios para transmitir una noticia, un poco lo que decía antes 80 corresponsales, porque cada uno de ellos se dirigía a un público diferente. Ahora a lo mejor un italiano y yo leemos la misma noticia a través del mismo agregador de Internet, con lo cual el mismo periodista nos está dando servicio a los dos. Es injusto, nos quedamos solo con el titular, esa sensación de que la sociedad ahora no profundiza, sino que se queda en la espuma. Digamos, todo eso serían cuestiones sociales que podríamos discutir. Oferta y demanda, una oferta que ha seguido más o menos, que se mantenía en esta profesión y en muchas otras, y una demanda que no ha corrido la misma suerte. Y no ha llegado la inteligencia artificial. No ha llegado la inteligencia artificial, aunque yo sobre la inteligencia artificial creo que, igual que antes decía que las nuevas generaciones van a ser algo más afortunadas que los chicos jóvenes que se han ido licenciando en los últimos 15, 20 años, a mí me genera muchas dudas la inteligencia artificial, por ejemplo, en lo que estamos hablando hoy. Hemos dicho que las carreras con mejores salidas serán la informática. Podríamos pensar que la inteligencia artificial va a reforzar eso. Cuidado. Uno de los campos en los que más daño puede hacer la inteligencia artificial es la informática. Ahí sí que puede sustituir casi de un día para otro a muchos trabajadores. En cambio, en la hostelería. O en el teatro. Yo tenía aquí apuntado, claro. ¿En teatro? En teatro o en, no sé, letras muertas, a lo mejor la inteligencia artificial... Letras muertas. Eso ya dice mucho. Sí, pero digamos que en esas carreras muy relacionadas con humanidades, a lo mejor es donde más difícil le resulta intervenir o digamos, verse afectadas por la inteligencia artificial. Vale. Y sin embargo, claro, en el teatro no va a entrar, en humanidades... Claro, vendrá más gente al teatro porque tendrá más tiempo libre, ¿no? Hemos dicho antes restauración, todo ese tipo de carreras, bellas artes, a lo mejor son las ganadoras del nuevo paradigma. Yo no lo sé, esto dentro de 20 años lo hablaremos, y además esto es algo que no vamos a saber, y no se va a poder ni siquiera prever. En los 4 o 5, ni se puede prever. Ni calcular. Pero cuidado con que la inteligencia artificial va a hacer daño a lo que pensamos que va a hacer daño. Yo creo que muchas de estas carreras que hoy vemos como los patitos feos del mercado laboral, dentro de 20 años a lo mejor le hemos dado la vuelta por completo. Bien, sobre oferta y demanda. El otro tema, hemos visto hasta ahora empleabilidad, sueldos. Carreras con mejores sueldos, no nos va a extrañar, las que tenían mejores salidas.
medicina, ingeniería, informática, enfermería. Aquí hablamos de mejores sueldos, es porcentaje de licenciados que cobran más de 2.000 euros. Perdón. En el caso de enfermería, el otro día leía yo lo que decían las asociaciones de geriatría y pedían, por ejemplo, que se homologuen ya los títulos de enfermeros y médicos extranjeros que no pueden trabajar en España y que incluso con la salida de FP y auxiliares ya puedan trabajar de enfermeros porque faltan. Pues fíjate, tiene que ver con, o sea, tiene en todo sentido viendo estos sueldos. Carreras en las que un porcentaje superior de sus licenciados cobra más de 2.000 euros, medicina, ingeniería, informática, enfermería. Y estamos dando grandes carreras y las más pequeñas las sacamos del análisis. Quien quiera ver el detalle, estamos poniendo todos los links en la página del programa. Carreras con peores sueldos o al menos con menos porcentaje de licenciados cobrando por encima de 2.000 euros, que tampoco es un sueldo de millonario. Pues bien, psicología, medio ambiente, periodismo y documentación, artes, viajes, turismo y ocio, humanidades. Esas son las que están en la parte final de la tabla. De nuevo, tiene todo el sentido del mundo y en la línea de lo que hablaba Javier Díaz Jiménez a esta chica. No era ni por meterse con ella, ni por decirle eres tonta porque elegiste esta carrera, simplemente viendo cómo está el mercado laboral, tienes que asumir que esta posibilidad es realista. Hay determinados sectores en los que tu empleabilidad va a ser más complicada. ¿Que te la quieres jugar por una cuestión vocacional? Juégatela, pero que sepas que esta posibilidad existe. Yo, por eso cuando decía antes, yo animo a seguir las vocaciones, pero animo a seguir las vocaciones con una enorme amplitud de miras. Pues Estando sin pedir a nadie cuentas, ¿no? Abierto a muchísimas opciones diferentes, porque lo que no puedes pensar es yo voy a ser el listo que gane muchísimo en este sector en el que está pagando muy mal. Yo voy a ser el único psicólogo de España que gane un dineral. No. La realidad es que un porcentaje de psicólogos que ganan por debajo de los 1.500 euros es el más, digo, por ejemplo, licenciados en psicología, el más alto de ninguna otra carrera. Entonces, si tú te apuntas a esa licenciatura, tienes que saber que esa posibilidad existe y tienes que ser o excelente, el número uno, el mejor, y no todos trabajan, y si todos trabajan mucho, no puede haber 200 números uno, solo va a haber uno, o estar muy abierto a coger cosas que puedan estar relacionadas con la rama de estudio que tú has cogido, pero que probablemente estando relacionadas no son exactamente aquello que tú te imaginabas cuando 18 años empezaste una carrera. Y también te digo una cosa, Ainhoa, que era la chiquita esta de la sexta, no hay trabajo perfecto, ¿verdad? No, ninguno. Al final es trabajo y al final es sueldo. Y al final el mayor genio físico está metido ahí en un laboratorio que dirá, a ver, ¿cuándo tengo yo que fichar y marcharme a mi casa? Es así. No sé quién me contaba el otro día, domingo, que un amigo suyo se iba a ir a trabajar un par de años, no sé si era Bélgica, Holanda, de guardia de seguridad, porque iba a ganar 4.000 euros al mes. Sí, esa es la última parte. No sé si era el de guardia de seguridad en una embajada, es posible. En concreto, que aquí ¿cuánto ganan? ¿1.500? Sí. Y a esto le quería dedicar un bloque, porque hemos estado hablando de las dificultades de los universitarios, de esos bajos sueldos, esas malas condiciones. Y cuando nos preguntan ¿por qué cobramos tan poco en España? Tú ya sabes que yo siempre respondo con mi palabra mágica, que productividad. Muy bien, ya te la sabes, Richard, muy bien. Tengo un mérito. ¿Y qué ocurre? Que con este tipo de ejemplos hay muchas personas que me dicen ¿cuál es la diferencia en la productividad, por ejemplo, entre un guardia de seguridad en la puerta de un edificio en Bruselas o en Zúrich o en Oslo o en Madrid? Y sin embargo, sabemos que en Bruselas, en Zúrich o en Oslo cobran el doble o el triple que en Madrid. No, en principio no debería ser así. ¿Dónde está la ganancia de productividad de este señor? Y fíjate, hoy hemos estado hablando... Pero podríamos poner un ejemplo sobre universitarios que hemos estado hablando hoy. Sí. El típico becario que está en un laboratorio español y dice, no, es que me han hecho una oferta de un laboratorio en Copenhague y allí me pagan el triple. Y de nuevo pensamos, si este chico es el mismo, sabe lo mismo en el laboratorio de Madrid que en el laboratorio de Copenhague, ¿por qué allí le pagan tanto más que en Madrid? Que además es mucho más que el incremento de precios, porque alguien dirá, no, pero es que la vida en Zúrich o en Copenhague es más cara que en Madrid. Sí, no. Pero alquílate un piso, pues es que al final... lo que ganas de más en Copenhague y en Zúrich te compensa de sobra por el hecho de que allí vas a pagar precios un poquito más altos. Y es una pregunta muy, muy buena.
Así que vamos a tratar de responderla hoy porque tiene mucho que ver también con todo lo que estamos hablando y esa queja en general de los bajos salarios. Claro, en ese vídeo de La Sexta que hemos escuchado al principio, en ese caos de voces del público, una mujer creo que decía, claro, así se van al extranjero. Así se van. Pues la razón, yo aquí siempre hago siempre la misma equiparación, ¿no? O el mismo ejemplo o metáfora, no sé cómo llamarlo, que es la paradoja del conductor de autobuses de Oslo. ¿Por qué esta paradoja? Porque yo siempre digo, ¿tú quién crees que tiene un trabajo más complicado? ¿Un conductor de autobuses en Oslo o en Bombay? En Bombay. En Bombay. Nosotros nos imaginamos Nunca he estado. al tipo ahí en Oslo con su carril perfectamente delimitado, nadie le hace una pirula, nadie se le cruza, todo el mundo vaca sagrada. nada, todo el mundo le respeta las señales, va por una calle además con unas indicaciones perfectas, las paradas absolutamente establecidas, no solo dónde están, sino los tiempos. El tipo ha dicho que el autobús llega a las 11:02, dice eso es lo que dice el horario y a las 11:02 está allí. Y sin embargo, en Bombay, el conductor de autobuses, las vacas sagradas, las motos, vemos esas fotos de los cruces de caminos que son un caos de gente, bueno, de todo tipo, motos, bicicletas, vacas, peatones, coches pequeños. Esas imágenes de los autobuses con gente por con arriba, gente por y arriba. por las ventanillas. Entonces todos decimos, es evidente que es más complicado ser conductor de autobuses en Bombay, pero cobra muchísimo más el que hace lo sencillo, aparentemente, que es ir por son más felices, los de Bombay. Puede ser. Tienen otra alegría. No vamos a discutirlo, En pero Europa estamos atruñados. a esa palabra de productividad, la gente diría, oye, es más productivo el que hace lo difícil, el que consigue llevar el autobús desde el punto de salida en Bombay hasta su punto final, que el de Oslo, que hace algo que casi podríamos hacer cualquiera. Bien. Pues no. Por eso es una paradoja. Ah, no. Es lógico que cobre más el de Oslo. ¿Por qué? ¿Por la corrupción? No. En primer lugar, porque puede ser más productivo en un país que en otro. Ahora vuelvo al ejemplo En la India hay mucha corrupción. No, pero vuelvo al ejemplo del becario del laboratorio. Dices, no, el becario es el mismo en un laboratorio en Madrid que en Copenhague. Ya, pero a lo mejor en Copenhague tiene una serie de máquinas, de aparatos, de software, de todo tipo de inversión en capital que no tiene en Madrid. Entonces, el becario es el mismo, pero produce más en Copenhague que en Madrid. Segundo lugar, relacionado con esto solo tangencialmente, pero también es importante, la productividad general de la economía. Decimos, no, el de Bombay, ¿qué mérito tiene? Ya, pero ¿cuántos viajes hace al cabo del día? Sí, tiene mucho mérito, pero ¿cuántas veces consigue llegar desde el punto de partida de la línea hasta el punto final, con ese tráfico, con ese caos? Mientras que el de Oslo, no sé si tiene mucho mérito o no, de ir y volver. pero se aburre de ir y volver y de llevar gente de su trabajo a casa. Y lo hace siempre, además, exactamente en el momento en que tiene que hacerlo, con lo cual el viajero no tiene que esperar en la parada, todo sale bien. Decimos, no es culpa del conductor o de uno u otro. Si yo no digo que sea culpa de uno u otro, pero es muchísimo más productivo el de Oslo que el de Bombay. Pero ¿sabes dónde va a acabar el conductor de Oslo? En Bombay. Porque el de Oslo, con todo tan medido, acabará siendo sustituido por una inteligencia artificial. Puede ser que lo haga. Cuidado, muy en relación con este segundo elemento de productividad general de la economía, que también tiene que ver con la inversión en capital. En el caso de un autobús, pues sería en carreteras, en señales de tráfico, etcétera. Pero muy relacionado es a quién le estás dando tú el servicio. Un señor en Oslo, ¿su servicio cuál es? Llevar de su casa al trabajo a un alto ejecutivo de una compañía noruega. Sí. Ese alto ejecutivo a lo mejor cobra 150, 200, 250, 300 euros la hora de trabajo. Entonces, cuando tú llevas a ese señor desde su casa al trabajo, le estás ahorrando 20 minutos, que si cobra 300 euros son 100 euros. Eso es lo que le estás ahorrando. A los viajeros de Bombay, que cobran 1, 2, 3 euros la hora, lo que les estás ahorrando es 1, 2 o 3 euros. Entonces, eso también es muy importante a la hora de pensar por qué está cobrando más el de Oslo. Y luego, los dos elementos fundamentales. Todo esto tiene que ver, y además todo esto tiene un impacto en los dos últimos elementos que vamos a hablar. Oferta y demanda, como siempre. ¿Cuánto está dispuesto a pagar un señor que vive en Oslo por un buen servicio? Fíjate, ahora me voy a otro ejemplo que es clarísimo, que es el de los restaurantes, el de los bares. Sí. Hablamos de productividad
y todos nos viene a la cabeza, no hay nadie mejor en el sector servicios que un bar, un restaurante español. Hombre. Esto es así. En hora punta, a la 1:30, el de mi pueblo, no te digo yo los menús que da. Ese camarero... La gente tiene que volver enseguida a la obra. Ese camarero español que está en una barra que le piden 25 cafés cada uno diferente. Yo en vaso, yo con leche templada, Manchado, y a mí con lactosa, con lactosa, todo. Y el tipo los clava los 25. Leche templada, que esa es otra. El día que lo consiga llevar la leche templada. Ese bar, ese restaurante español que llega... Oye, somos 15, no te importa, juntamos 3 mesas. Mira, estos 5 van a pedir menú, nosotros vamos a la carta. A mí 2 primeros. Sí, a mí yo soy de los 2 primeros. Yo también soy de los 2 primeros. Oye, que he visto que en el menú no tenéis nada con patatas. Hombre, me sacas un platito con unas patatitas fritas que me gustan mucho. Eso, de hecho, mi tesis, aquí no salimos de la cuestión del programa, pero mi tesis es que los clientes españoles nos aprovechamos demasiado de lo bien que hacen las cosas en los bares y en los restaurantes españoles. Pues bien, todo esto que estamos hablando, que cualquiera que nos esté escuchando y conozca España sabe que es así, intenta tú hacerlo en Oslo, en Zúrich, en Bruselas. Por ejemplo, ponías antes el caso de Bruselas. Yo he vivido, bueno, yo no, mis padres han vivido en Bruselas 15 años. ¿Pero has ido a verles alguna vez? Sí, sí, mucho. Tú vas a Bruselas a un bar y le dices, voy a juntar 2 mesas, y el tipo, o sea, le explota la cabeza. Pero yo creo que le empieza a salir humo por las orejas. Dice, ¿cómo? No, porque está la mesa 2 y está la mesa 6. Ah, vale, pues la junto porque somos muchos. No, porque es que yo tengo que hacer 2 facturas para cada... Y es como, tío, por eso venga... las clavan al suelo en algunos sitios. Yo recuerdo una de las primeras veces que fui a comer en Bruselas, y esto es verídico, que el tipo no nos quería servir todo en el centro de la mesa. Íbamos a pedir además mejillones, que es muy típico en Bruselas, y le dijimos, no, pues nadie quería solo una ración en plan mejillones con cebolla, mejillones picantes. Dijimos, no, pon las 4 de mejillones en el centro y así todos probamos de todos. Y entonces, y el camarero, en plan, ¿de quién son los mejillones picantes? Bueno, ponlos al centro y traernos unos platos vacíos. Estos españoles. Y era como, no, cada uno tiene que tener su ración. Y era, pero tío, déjanos tranquilos comer los mejillones. No quería poner las cosas al centro y ponernos un plato porque cada ración de mejillones tenía que tener su dueño. Una cosa que desde España lo vemos muy absurdo. ¿Y qué dijisteis? Que bueno, que vale. Sí, no, al final le dijimos, ponlas donde quieras y luego nosotros repartiremos. Pues esa es la... Pero entonces, ¿por qué traigo todo esto? Por el tema de la productividad, porque a mí siempre me ha parecido un ejemplo clarísimo. Y alguien te dice, es mucho más productivo ese camarero español al que estamos describiendo, con mucha flexibilidad, que se pone siempre al servicio del cliente, que trata de hacer lo que sea con tal de que el cliente esté a gusto. Eso es, impepinable en los bares y en los restaurantes españoles. Y cuando no lo hacen así, rápidamente se vacían porque la gente no quiere ir a ese bar y ese restaurante. ¿Por qué cobra más el camarero de Bruselas? El que no se acuerda de 3 cafés, ya no 25, sino 3 ya se empieza a perderse, o el que no te quiere juntar las mesas. Bien, demanda y oferta. Y volvemos, productividad general del país, a quién le estás dando el servicio. En Bruselas, en Oslo, en Copenhague, en Zúrich, hay mucha gente que cobra mucho. En trabajos de muchísimo valor añadido, trabajos de muchísima productividad. Entonces, ese señor no compara el servicio que le dan en un bar de Bruselas con un bar de Madrid. Lo que compara son 2 bares de Bruselas. Y como gana mucho, esto va por la parte de la demanda, está dispuesto a pagar mucho por un café que es un poquito mejor que el de al lado. Y a lo mejor nosotros vamos y decimos, pero ¿cómo pagas 5 euros por un café si esto en Madrid con un servicio mejor pagarías 2? Y dice, ya, pero yo no me puedo ir a Madrid. Yo vivo aquí, en Bruselas, en Oslo, en Zúrich o en Copenhague. Y aquí lo que quiero es el mejor café posible dentro de las posibilidades de lo que está cerca en mi barrio. Entonces sí estoy dispuesto a pagar 5 euros. En Madrid, nosotros podemos reconocer la calidad del servicio del camarero, que el café está más bueno incluso, que las tapas son más generosas en España que en otros lugares, pero nos dicen, ¿pagarías 5 euros por esa cerveza con tapas más generosas? Y decimos, no. Pero si en Bruselas pagan 5 euros cerveza sin tapa, ya, pero es que allí ganan más. Entonces, primer elemento muy importante, no solo la calidad del servicio que damos, no solo es esa productividad que vemos desde fuera, sino productividad del conjunto de la economía. ¿Por qué? Porque esa economía en la que la gente gana mucho, sobre todo en los servicios, están dispuestos a pagar un extra, pues en el caso del conductor de autobuses por ahorrarme 20 minutos, en el caso del café por tomarme un café un poquito mejor que el del bar de al lado, por estar un poquito más cómodo en una cafetería, mientras que en España, incluso aunque sepamos que lo que hace el conductor de autobuses es de mucha calidad o que el café, la caña que nos ponen es de mucha calidad, no estamos dispuestos a pagar ese extra porque no
ganamos tanto. ¿Y por qué no ganamos tanto? Porque no tenemos tantos de esos empleos de alta cualificación, tantas empresas de muchísima productividad, de nuevas tecnologías. Es decir, todo eso al final acaba teniendo una repercusión en el conjunto de la economía y por la parte de la demanda esto es clarísimo. Pero además hay otro factor también muy importante por el lado de la oferta. No te lo calles. No. Imaginémonos a ese camarero español, a ese conductor de autobuses que dice, ¿por qué? A ese guarda de seguridad que dice, ¿por qué yo gano 1.500 en Madrid si en Bruselas pagan 4.000? Y dice, yo voy a pedir también 4.000. ¿Qué es lo que le dirían? ¿No? Entonces él, por la parte de la oferta de trabajo... Hombre, yo que él diría, tengo mi dignidad. Pues, ¿No lo has oído en La Sexta? Claro, tengo mi dignidad. Y entonces, ¿qué intentaría? Diría, pues busco otra cosa. Con esa cualificación, con ese nivel de estudios en general, con esa preparación, ¿le ofrecería a alguien más de 1.500 en Madrid? Desgraciadamente para él y para todos. A mí también me gustaría vivir en un país mucho más rico. Desgraciadamente la respuesta es no. ¿Por qué al guarda de seguridad de Bruselas le pagan 4.000? Porque el guarda de seguridad de Bruselas, como el de Zúrich, como el de Oslo, como el de Copenhague, le puede decir a su empresa, si tú no me pagas 4.000 como guarda de seguridad, a lo mejor otro en la construcción me paga 3.800. A lo mejor aquel de allí en el sector servicios me paga 3.800. A lo mejor este otro como conductor de Uber saco 3.800 porque estoy llevando a muchos de esos trabajadores de alto valor añadido a su trabajo y a casa. Entonces, tienen también alternativas por el lado de la oferta. Pueden ellos decir, si tú no me pagas lo que yo quiero, busco otras cosas. Desgraciadamente en España la gran mayoría de estos trabajos que estamos viendo, y no solo estos, aquí estamos poniendo ejemplos de trabajo de poca cualificación, pero pensaríamos lo mismo de esos becarios que salen de la universidad y se quejan, ¿por qué me pagan tan poco cuando a mi amigo que hizo el Erasmus conmigo cobra el doble y somos igual de buenos, sacábamos las mismas notas en la universidad, sabemos lo mismo? Pues por todo esto que estamos diciendo aquí, baja inversión de capital en nuestra economía, baja productividad en el conjunto de la economía, porque las personas a las que nosotros les damos servicios en España no están dispuestos a pagar mucho porque no tienen, porque tienen sueldos muy bajos, mientras que esas personas a las que tú estás dando un servicio en Oslo como guarda de seguridad, chofer o camarero, sí están dispuestos a pagar un extra por un servicio un poquito mejor, peor que el de Madrid, a lo mejor, pero un poquito mejor. Y porque nosotros no tenemos esas alternativas de decir, que no me quieres pagar 3.000, pues me busco otra cosa. En España, desgraciadamente, muchas veces no hay esa otra cosa. Entonces, cuando vemos el mercado laboral en su conjunto, entonces nos damos cuenta de por qué esa paradoja del conductor de autobuses de Oslo frente al de Bombay tiene sentido y por qué, desgraciadamente, cuando nosotros nos miramos, nosotros no somos Bombay, pero cuando miramos la situación del trabajador medio español respecto al de esos países más productivos de Norte de Europa, decimos, es injusto. Si es que no es productividad, Domingo, me dice. Y yo repito, sí es productividad. Si queremos ir a las causas últimas, sí es productividad. Ese es el gran problema de la economía española. Y además yo hago ahí una apuesta muy fuerte. Por ejemplo, con el sector servicios. Si nosotros consiguiéramos un país más productivo, más rico, con las cosas bien que hacemos, ya sabes que yo se os lo digo mucho, con lo bien, vamos, en hoteles, en bares, restaurantes, es que ni se acercan los países de nuestro entorno a la calidad y al servicio que nosotros damos a los precios ultra competitivos que se ofrecen en España. Eso lo hacemos de maravilla. Si nosotros consiguiéramos acercarnos a los otros países, pues eso, en nuevas tecnologías, en otras de las cosas, en esos trabajos de más valor añadido, el potencial que tiene la economía española, que además tiene clima, cuidado que eso es muy importante para atraer ese talento, sería brutal. Así que yo ahí lo dejo, siempre lo digo, si conseguimos unir a nuestro clima y a nuestro potencial en el sector servicios, más productividad, más altas tecnologías, más inversiones, más capital, que es lo que le hace falta a este país, lo que podríamos hacer sería espectacular. Pues sí, además mira, por ejemplo, Madrid ya se va acercando al nivel que tiene Londres en cuanto a café. En las cafeterías esas así siempre fijas. He oído, yo es que como no tomo café, siempre os he oído pues que lo peor del sector de servicios de España, de hecho, siempre la queja es el café. Sobre todo lo demás, las cañas, las tapas. Hay cafés muy ricos, algunos en cafeterías argentinas, buenísimo, que es como estaba hace años ya en Londres. Y los dulces también allí, claro, en Londres hay unas cafeterías así como muy guays. O sea que ya incluso en lo que hacíamos mal, que era el café, que siempre ha sido la gran queja del cliente español sobre sus bares, era el café, incluso en eso nos estamos acercando. Sí, y por cierto yo comprendí lo que era la productividad en una especie de Starbucks en San Petersburgo, para que nos sirvieran un café, 1 hora y media. No sabían. Claro, no sabían.
No. Porque, claro, la productividad no existía en la Unión Soviética. No. Lo hemos leído y lo hemos comentado en este podcast. Y allí nos parecía todo tan surrealista. Nos venían, nos preguntaban, nos volvían a preguntar. Yo digo, ¿tú en algún momento sabrás lo que es un café con leche? Lo que es un que estaba en la carta. Eso es. Lo que es un cliente. ¿En algún momento sabrás lo que es un cliente? Pues esa es la pena, que en España, incluso aquellas cosas que hacemos mejor, y más allá de la anécdota, yo creo que sí, que en sector servicios, en hostelería en general, hacemos las cosas muy bien, no podemos sacarle todo el rendimiento que podríamos porque el resto no nos acompaña, y eso es una pena. Nos vamos. Acabamos dando las gracias a nuestro patrocinador, a la Universidad Francisco Marroquín de Madrid. Eso es. Allí tenemos grados en empresariales y en emprendimiento, Minos, en finanzas y tenemos también los másters en colaboración con la Universidad de Tulane en management, en finanzas y en economía medioambiental. Así que todo eso pueden encontrar. Hay más Minos, por cierto, es que ahora justo más pillo que no me acuerdo, pero me lo va a perdonar mi patrocinador que no me acuerdo los nombres y claro, no quiero decirlo. Tenemos por ahí la chuleta, pero tengo como yo estoy siempre invadida de hojas, pues por ahí estará la chuleta. Todas esas cosas pueden estudiar también aquellos que sientan que efectivamente te voy a poner a estudiar para la semana que viene. Su licenciatura pues no tiene muchas salidas, pues pueden coger, por ejemplo, esos Minos. Para lo que sirven precisamente es para complementar otros estudios y para mejorar en tu empleabilidad. Y ahí, en la Universidad Francisco Marroquín, tienen muchas opciones. En fin, pues nada, aquí nos hemos quedado sin muchos amigos. Y fíjate, para ya terminarlo, sí, una receta que da una de las personas que a mí más me gusta, Antonio Cabrales, de la Universidad Carlos III de Madrid. Vamos a poner una nota positiva para acabar. No, porque esto no le va a gustar a muchos. O sea, no hay solución. Recetas para mejorar esto. Primero, financiar las universidades, no por estudiante, sino por titulado con empleo aceptable. Madre mía. Solo te pagan la universidad si consigues que tus licenciados, al cabo de, por ejemplo, 5 o 10 años, tengan un buen empleo. Lo que eso cambiaría las dinámicas dentro de las universidades españolas. Y elevar el precio de las carreras combinándolo con un sistema de préstamos. Esa es la segunda receta de Antonio Cabrales, para que el estudiante sea consciente de lo que cuesta, sepa que va a tener que devolver su estudio, eso sí, que solo lo devuelva una vez que tenga un empleo estable y con un sueldo por encima de la media. Eso a mí me parece muy razonable. De hecho, ya lo propusimos aquí en el capítulo de las mamandurrias y de que la universidad, ¿quién debería pagarla? Pero fíjate, para que se jueguen un poco la piel. Estas dos ideas, que se jueguen que se jueguen jugarse la piel los dos. La universidad, porque tu financiación dependerá de que tus estudiantes acaben teniendo un empleo, y el estudiante, que lo que ha costado tu carrera universitaria lo tendrás que devolver una vez que estés en el mercado laboral, tengas un buen sueldo y un buen empleo. Pues nada, fijaos para lo que he dado un trocito de programa de La Sexta. Es una mina esto, ¿eh? Esto es una mina. Es una mina. En fin, que muchas gracias por estar ahí, que volvemos muy pronto, que nos tenéis por supuesto en Twitter y en todas las plataformas de podcast. Hace mucho que no das tu dirección de Twitter. @ Soriano Domingo. Que es al revés, le has dado la vuelta. Yo intuyo que es que estaría cogido Domingo Soriano, pero ya no me acuerdo. Pues lo tenemos que traer de invitado. Yo qué sé, no me acuerdo. Hace 15 años que fui a Twitter y digo yo que lo haría por eso. A lo mejor era por ser especial, pero no. Yo creo, yo en esas cosas soy como muy normal. Pongo siempre Domingo Soriano. No vale, pues ya busco otra. Hay por ahí otra Nuria Richard. Pues habrá otra. O sea que tenemos nuestros dobles por ahí. Pues eso, y @nrrichard. Que un abrazo enorme a repartir.